Esta es parte del misterio de las marcas de excavación, ya que la explicación ortodoxa para ellas las convierte fácilmente en la técnica más primitiva. Sin embargo, es algo que solo vemos en los logros más impresionantes o más masivos y megalíticos de la antigüedad. Durante más de un siglo, los arqueólogos dijeron que el antiguo Egipto fue construido con martillos de piedra y fuerza bruta. Pero cuando la inteligencia artificial analizó las canteras de granito en Asuán, señaló algo imposible. Intentando dar forma al granito y no avanzando mucho. Patrones de corte similares a los de una máquina que las manos humanas no podrían producir. Entonces, ¿cómo podrías lograr eso con un martillo de piedra manual golpeando de lado para poder...? Los egiptólogos están luchando por explicar evidencia que sugiere que existían máquinas avanzadas miles de años antes de lo que la historia dice que deberían, las marcas y ejes que no deberían existir. Las canteras de granito de Asuán parecen inofensivas a primera vista. Este habría sido el obelisco más grande jamás creado. Pero también había otros grandes en Egipto que pesan alrededor de 400 toneladas. Parecen cualquier otro sitio de trabajo antiguo lleno de rocas rotas y trincheras vacías, pero en el momento en que los expertos observaron de cerca las paredes de la cantera, sintieron que algo estaba mal. Talladas en la piedra más dura de Egipto hay miles de marcas curvas y lisas. Cada marca parece haber sido tallada por una herramienta giratoria fuerte, no por la mano de un trabajador humano. Las marcas se repiten en toda la cantera con una uniformidad casi perfecta. Su tamaño es el mismo, al igual que la profundidad y el ángulo. Esta uniformidad por sí sola sorprendió a los investigadores porque el granito es extremadamente duro, tan duro que las herramientas modernas tienen dificultades con él. Durante décadas, los arqueólogos afirmaron que estas marcas fueron hechas por trabajadores usando piedras de dolerita. El dolerita es una roca volcánica dura y la idea era simple. Los antiguos trabajadores probablemente golpearon el granito una y otra vez hasta que se formó un hoyo, pero cuando los equipos modernos probaron este método, los resultados fueron toscos, aleatorios y desiguales. Los hoyos creados en los experimentos nunca coincidieron con las marcas suaves y curvadas vistas en las canteras. Golpear produce cráteres desordenados con bordes rotos. No produce cavidades limpias y repetitivas que sigan líneas rectas perfectas. Sin embargo, eso era exactamente lo que mostraba la cantera. Las marcas parecían organizadas y controladas, como si una cabeza de corte guiada se moviera a través de la piedra con fuerza constante. Marcas de cortes superficiales, que fueron intentos posteriores de romper el obelisco en piezas más pequeñas. Muchas de estas marcas de excavación continuaban debajo de bloques que nunca fueron removidos. Otras envolvían esquinas cerradas dentro de trincheras estrechas de la cantera, de maneras que son imposibles para los trabajadores humanos. Nadie puede mover una herramienta manual suavemente alrededor de una esquina interior. Nadie puede tallar una curva continua debajo de un bloque al que no pueden llegar físicamente. Estos patrones sugerían una cosa: el movimiento de corte no se detenía. Algo cortó el granito en una sola acción constante. Eso levantó serias sospechas entre los expertos. Luego vino un problema aún más difícil: los pozos de prueba verticales. Estos pozos parecían profundos pozos de piedra tallados directamente en el granito sólido. Algunos pozos tienen entre 30 y 50 pies de profundidad. La mayoría solo tenía 3 pies de ancho. Dentro de estos estrechos pozos, las paredes eran perfectamente lisas. No tenían marcas de martillo, ni líneas de cincel, ni señales de trabajadores subiendo y bajando. Parecían haber sido talladas de una sola vez de arriba a abajo, pero eso no tenía sentido. Ninguna persona podría trabajar dentro de un espacio tan reducido. No solo no había espacio para mover una herramienta, sino que tampoco había flujo de aire. El polvo creado al golpear el granito llenaría el pozo instantáneamente, asfixiando a cualquier trabajador en minutos. Sin embargo, estas paredes eran perfectas. Algunos de los pozos ni siquiera iban directamente hacia abajo. Se doblaban hacia los lados o seguían líneas minerales dentro de la roca. Esto significaba que algo podía sentir la roca y ajustar la dirección. Los trabajadores humanos no podían hacer esto, ya que no podían ver dentro de la piedra. Tampoco podían detectar puntos de tensión o vetas minerales mientras tallaban. Sin embargo, las fosas coincidían perfectamente con estas características naturales. Algunas fosas incluso se conectaban a cámaras laterales con las mismas marcas de excavación que las paredes principales de la cantera. En este punto, muchos egiptólogos admitieron en silencio que las marcas no coincidían con ninguna herramienta antigua conocida, no coincidían con métodos conocidos ni con los límites humanos. Cuanto más lo estudiaban los expertos, más parecía el sitio un lugar moldeado por un sistema de corte mecanizado, no por simple trabajo manual. El misterio se volvió demasiado grande para la arqueología tradicional. Llegó a un punto en el que los ojos humanos ya no podían explicar lo que veían. Roca extremadamente dura y resistente, y en algún punto de la extracción debieron haber empleado calor. Y cuando la inteligencia artificial analizó estas marcas, reveló patrones sorprendentes. La inteligencia artificial revela lo que los ojos humanos no podían ver. El impacto comenzó en el momento en que las imágenes ingresaron al sistema. Los investigadores no esperaban nada inusual.
Creían que la inteligencia artificial confirmaría la historia estándar sobre los trabajadores usando piedras de dolerita, pero en cambio, los primeros escaneos devolvieron advertencias extrañas. La red neuronal marcó las marcas como patrones no humanos. Esa frase por sí sola infundió miedo en el equipo, porque significaba que la IA vio algo que los expertos habían pasado por alto durante décadas. Para asegurarse de que no se pasara por alto nada, el equipo introdujo miles de fotografías de alta resolución de las marcas en varias redes neuronales avanzadas. Estas redes se utilizan normalmente para identificar patrones de fabricación en metal y piedra. Fueron entrenados para detectar los pequeños detalles que muestran cómo se cortó o dio forma a una superficie. Esto permitió a la inteligencia artificial ver detalles demasiado pequeños o tenues para el ojo humano. Al examinar las marcas, el sistema detectó algo perturbador. Dentro de muchas de las depresiones había líneas espirales tenues. Estas espirales eran extremadamente delgadas y casi invisibles sin mejora digital, y nadie las había notado antes. Las espirales no eran caóticas ni aleatorias, sino suaves y controladas. La inteligencia artificial afirmó que estos eran signos clásicos de una herramienta de corte rotativa. Una herramienta de corte rotativa es un dispositivo que gira mientras corta, similar a una cabeza de fresado moderna o una broca. Este tipo de movimiento produce ranuras en espiral en la superficie del material. Este fue el primer gran avance en el misterio. Si las marcas provenían de una herramienta giratoria, entonces las piedras de dolerita no podrían ser responsables. E investigar algunas características raramente vistas y notables de la antigua cantera de granito en Asuán, en el Alto Egipto. El golpeteo no gira y deja hoyos irregulares con bordes rotos, pero las marcas de excavación eran lo opuesto. Eran limpias, suaves y coincidían con los patrones modernos de corte rotacional. La inteligencia artificial dio un resultado aún más inquietante cuando comparó el espaciamiento de las marcas de excavación. A lo largo de largos tramos de la pared de la cantera, la distancia entre cada marca cambiaba en menos del 5%. Eso significaba que la acción de corte tenía un control constante de principio a fin. El golpeo humano no puede mantener ese nivel de control, ya que el movimiento de la mano siempre varía y el golpeo manual crearía marcas desiguales, pero estas marcas eran consistentes, como si las hubiera hecho una herramienta con configuraciones fijas. Luego, la inteligencia artificial intentó calcular el radio de la acción de corte. El radio se refiere a la longitud desde el centro de la herramienta giratoria hasta su borde exterior. El sistema encontró que muchas de las marcas seguían exactamente el mismo radio. Esto sugería que la herramienta tenía una forma y tamaño constantes. Aún más alarmante, el radio se mantenía constante cuando las marcas se curvaban, doblaban o pasaban por debajo de los bloques. Los humanos no pueden mantener un radio de corte perfecto, especialmente al trabajar dentro de trincheras o alrededor de esquinas, pero las máquinas sí pueden. Luego, la inteligencia artificial realizó simulaciones para comparar las marcas con patrones de impacto percutivo. Impacto percutivo significa superficies moldeadas por martilleo, pero el algoritmo rechazó este método por completo. Declaró que la formación de la pala no coincidía con ningún patrón basado en martillos encontrado en arqueología o industria. En cambio, coincidía con firmas de corte rotativo moderno. La conclusión final de la inteligencia artificial obligó a los expertos a reexaminar todo lo que creían. Las marcas parecían intencionalmente diseñadas, como el trabajo de una fuerza mecánica controlada, no de labor humana. Pero eso no era todo. Pruebas microscópicas pronto revelaron algo aún más inquietante oculto en lo profundo de la piedra. Trazas químicas y firmas de herramientas que nadie esperaba. Lo que vino después golpeó a los investigadores como una onda de choque. Los resultados de la inteligencia artificial ya eran aterradores, pero las pruebas químicas llevaron el misterio a un territorio más oscuro. Cuando los especialistas examinaron las paredes de la cantera bajo potentes microscopios, encontraron diminutas partículas enterradas dentro del granito. Lo que probablemente son para probar la calidad del granito, ¿verdad? Cuando estás buscando una pieza gigante de granito. Estas partículas no eran polvo suelto, estaban fusionadas profundamente en los poros de la piedra, como si hubieran sido incrustadas o presionadas por una fuerza extrema. Esto era alarmante, porque nada en el conjunto de herramientas conocido del Antiguo Egipto podía hacer eso. El análisis espectral, que es un método científico utilizado para identificar materiales estudiando cómo reaccionan a la luz, reveló algo inesperado. Las partículas eran similares a abrasivos ultraduros utilizados en sistemas de corte modernos. Estos abrasivos incluían materiales como polvo de diamante y corindón de alta calidad. El polvo de diamante es uno de los materiales más duros utilizados en el corte industrial hoy en día, y el corindón también es extremadamente duro, lo que lo hace perfecto para las máquinas de esmerilado y pulido. Ninguno de estos materiales se encuentra de forma natural en las canteras de granito de Asuán. Esto creó un problema serio. Si los abrasivos no eran naturales, entonces, ¿de dónde provenían? Los egiptólogos no tenían respuesta. La firma química no coincidía con el entorno local y no había evidencia de que estos materiales fueran importados. Este descubrimiento sugería que se había utilizado algún tipo de método de corte de alto rendimiento en el sitio.
El equipo de inteligencia artificial luego comparó las estrías microscópicas dentro de las marcas de excavación con una gran base de datos de superficies cortadas modernas. Estas bases de datos se utilizan en la fabricación para identificar qué herramienta creó un patrón específico. Las coincidencias más cercanas provinieron de cortadoras de chorro de agua modernas y herramientas de corte ultrasónicas. Los cortadores de chorro de agua utilizan agua a alta presión mezclada con partículas abrasivas para cortar piedra. Los cortadores ultrasónicos usan vibraciones rápidas para romper el material a nivel microscópico. Ambos métodos dejan marcas extremadamente limpias con patrones repetitivos similares a lo que la inteligencia artificial vio en Aswan. Estas comparaciones eran especulativas, pero la semejanza era lo suficientemente fuerte como para plantear serias preguntas. Otros exámenes arrojaron resultados aún más inquietantes. Cuando los investigadores examinaron el obelisco inacabado, encontraron zonas en su superficie que parecían áreas afectadas por el calor. Una zona afectada por el calor aparece cuando una herramienta de corte de alta temperatura pasa sobre la piedra. Este tipo de marca es común en el corte con láser, corte por plasma o mecanizado de alta fricción. Ninguna de estas herramientas existía en el Antiguo Egipto. Sin embargo, el daño coincidía con patrones modernos lo suficientemente de cerca como para que los expertos lo notaran. Estas observaciones también eran especulativas, pero no podían ser ignoradas. Algunas muestras de residuos de la cantera contenían signos de exposición a una fuerte energía vibracional. Este tipo de energía es similar a la que utilizan las máquinas ultrasónicas modernas. Las herramientas de corte ultrasónicas funcionan vibrando tan rápido que debilitan el material y permiten un corte suave. Si tal energía se utilizó hace miles de años, significaría que los antiguos constructores tenían acceso a una tecnología muy avanzada para su época. Al final del estudio, el equipo enfrentó una conclusión inquietante. Las marcas de excavación, los rastros químicos, el daño por calor y el residuo vibracional apuntaban a métodos de corte avanzados. Estos métodos no deberían existir en el pasado antiguo, pero eso fue incluso antes de que la disposición de la cantera revelara algo aún más impactante. Los constructores no solo usaron herramientas extrañas, también entendieron cómo se comportaba la roca en lo profundo del subsuelo. Evidencia de mapeo geológico muy por delante de su tiempo. Esa roca negra es el martillo de dolerita, y cuando Ben estaba mencionando desde debajo de estas marcas de excavación, quieren afirmar que así lo hicieron, que estaban golpeando con esta roca básicamente hacia arriba. Lo que los investigadores descubrieron a continuación dejó perturbados incluso a los expertos más experimentados. Ya no se trataba solo de marcas extrañas en la piedra o rastros químicos extraños. Era algo mucho más oscuro. Sugería que quien trabajó en esta cantera tenía conocimientos que no deberían existir en el mundo antiguo. Cuando la IA comenzó a mapear el diseño de la cantera desde arriba, detectó un patrón que obligó a todos a detenerse y reevaluar todo lo que creían sobre la ingeniería antigua. La IA utilizó las posiciones de los pozos de prueba verticales, las cámaras laterales y las largas trincheras de corte para construir un modelo tridimensional completo de la cantera. Luego comparó este modelo con escaneos del lecho de granito debajo del área. Los resultados fueron aterradoramente claros. Los pozos de prueba no eran agujeros al azar, se alineaban casi perfectamente con las líneas de falla internas dentro del granito. Las líneas de falla son fracturas naturales dentro de la roca que no pueden verse desde la superficie. Están enterradas profundamente dentro de la piedra y solo aparecen en escaneos geológicos modernos. Esta alineación significaba algo simple pero aterrador. Los constructores sabían exactamente dónde estaban estas fracturas ocultas. Sabían qué partes del granito se romperían fácilmente y cuáles eran demasiado fuertes. Ese tipo de conocimiento generalmente requiere equipo avanzado de escaneo geológico. Sin tales herramientas, un trabajador tendría que adivinar y fallar muchas veces, pero aquí no hubo errores. Cada pozo estaba en el lugar exacto que elegirían los ingenieros modernos. Luego, la inteligencia artificial notó algo aún más extraño. Algunos de los pozos de prueba no iban directamente hacia abajo, se inclinaban ligeramente para seguir las vetas minerales dentro de la roca. Las vetas minerales son líneas delgadas de material diferente que atraviesan el granito. Pueden ser más duras o más blandas que la piedra circundante. El hecho de que los pozos siguieran estas vetas con tanta precisión sugería un nivel de control mucho más allá de lo esperado de los antiguos trabajadores de canteras. Sugería el uso de una herramienta que pudiera detectar cambios en la roca en tiempo real. Esta idea es especulativa, pero la precisión sugiere que los trabajadores ajustaban su dirección según lo que la herramienta detectaba. Todavía se pueden encontrar muchos agujeros de prueba en Aswan, que fueron excavados utilizando el método de excavación, que probablemente se usaron para determinar la calidad del granito. Cuando la inteligencia artificial realizó simulaciones comparando el diseño de la cantera con las estrategias modernas de optimización de canteras, la coincidencia fue extremadamente cercana. En tiempos modernos, los ingenieros planifican fosas y cortes para reducir el estrés en la piedra y maximizar la cantidad de granito de alta calidad que pueden extraer. El diseño de la cantera de Aswan reflejaba estos patrones.
Las fosas formaban una cuadrícula que aliviaba la presión sobre la roca, impedía que las grietas se extendieran y aseguraba rutas de extracción limpias. Este tipo de planificación requiere un conocimiento detallado de la geología y el comportamiento del estrés dentro del granito. Sin embargo, aquí estaba, mapeado en un sitio de miles de años de antigüedad. Todo esto apuntaba a una conclusión inquietante. Los constructores antiguos tenían un entendimiento de la estructura del granito que debería haber estado muy por encima de su tiempo. Parecían saber cómo era la piedra por dentro, como si la hubieran escaneado. Esto es especulación, pero la evidencia plantea la posibilidad de que se utilizara alguna forma de método de detección desconocido. El diseño era demasiado perfecto para ser aleatorio. Cada colocación parecía deliberada, cada pozo servía a un propósito claro. La cantera no parecía obra de simples trabajadores. Parecía un flujo de trabajo diseñado para extraer granito con extrema eficiencia, y luego los investigadores encontraron algo que aterrorizó a la comunidad arqueológica: el puerto perdido y la línea de tiempo que no debería existir. El momento en que los investigadores llegaron al extremo sur de la cantera de Asuán, la investigación dio un giro que sacudió todo el campo arqueológico. Esta sección del sitio siempre había sido etiquetada como un simple puerto debido a su forma amplia y hundida. Durante décadas, los libros de texto decían que no era más que una antigua zona de carga, donde los trabajadores arrastraban bloques de granito hacia el Nilo. Pero una vez que la inteligencia artificial escaneó el área con todo detalle, esa explicación inofensiva colapsó instantáneamente. La depresión era mucho más grande y profunda que cualquier área de carga normal. Su forma era suave y cóncava, como si algo enorme hubiera sido tallado de ella con un solo movimiento continuo. Las paredes de este pozo estaban cubiertas con las mismas marcas curvas de excavación vistas en toda la cantera, pero el tamaño y la densidad de las marcas eran aún más extremas. ¿Marcas de excavación? Entonces, ¿cómo podrías lograr eso con un martillo de piedra manual golpeando de lado para poder...? Parecía como si una enorme pieza de piedra hubiera sido limpiamente removida de la tierra, dejando una cicatriz que no tenía sentido para herramientas manuales. Todo en el diseño se sentía frío, controlado y diseñado. Cuando la inteligencia artificial calculó el volumen de la depresión, estimó que un solo bloque que pesaba entre 3.000 y 5.000 toneladas había estado una vez dentro de ella. Para ponerlo en términos simples, eso es más pesado que cualquier piedra utilizada en las pirámides. Es mucho más pesado que los obeliscos más grandes de Egipto. Es tan pesado que incluso las máquinas modernas tienen dificultades para mover algo de ese tamaño. La idea de que trabajadores con simples martillos de piedra tallaron un bloque así es imposible. Ninguna fuerza laboral antigua podría haber dado forma o transportado algo de esa escala usando herramientas básicas. En el momento en que supuestamente se estaba realizando este trabajo, básicamente solo tenían un nivel de tecnología de bronce. Luego apareció otro detalle inquietante. Las paredes de la cantera dentro de esta depresión estaban decoradas con dibujos de pájaros en ocre rojo. Estas simples obras de arte coinciden con el estilo utilizado por los grupos predinásticos muy tempranos en Egipto. Estos grupos existieron antes de los faraones, antes de la escritura y antes de la arquitectura de grandes piedras. Eran pequeñas comunidades sin herramientas avanzadas conocidas. Sin embargo, su arte fue encontrado pintado sobre la superficie de la cantera. Este detalle por sí solo no era inusual. En esta área restringida, las pinturas en las paredes podrían haber sido hechas mucho antes de que comenzara la gran civilización dinástica egipcia. Pero el análisis de inteligencia artificial confirmó algo que sorprendió a todo el equipo de investigación. Las marcas de excavación estaban debajo de los dibujos de ocre rojo. Los dibujos se colocaron en la piedra expuesta, después de que el bloque gigante ya había sido removido. Esto significaba que los cortes similares a los de una máquina eran más antiguos que el arte. La extracción de alta precisión fue primero. Los dibujos simples vinieron después. Ese único hecho puso la historia egipcia patas arriba. Significaba que las marcas de corte sofisticadas no pertenecían a ninguna dinastía egipcia conocida, pertenecían a algo más antiguo, algo que existía antes de los primeros faraones, algo que tenía técnicas muy adelantadas a las de los constructores del antiguo reino. Los arqueólogos comenzaron a entrar en pánico, no porque el descubrimiento fuera extraño, sino porque destruía la línea de tiempo aceptada. Si las marcas más antiguas son las más avanzadas, entonces la tecnología egipcia no mejoró con el tiempo, sino que decayó. Eso significaría que el Egipto dinástico heredó estas canteras en lugar de crearlas. Significaría que los egipcios construyeron su civilización sobre ruinas dejadas por alguien más. Esta idea es especulativa pero aterradora porque encaja con la evidencia. Si es cierto, entonces los libros de historia están equivocados y una civilización avanzada desconocida una vez caminó por esta tierra, y las implicaciones se vuelven aún más oscuras cuando el registro muestra que la tecnología declinó después.
el declive que no debería haber ocurrido. Los arqueólogos esperaban que las marcas de las canteras mostraran un lento ascenso en habilidad, donde los primeros trabajadores usaban métodos toscos y los trabajadores posteriores mejoraban. Pero lo que la inteligencia artificial reveló fue exactamente lo contrario. Cuanto más profundizaban los investigadores en la línea de tiempo, más oscuro se volvía el panorama. Las marcas más antiguas en la cantera eran las más limpias, rectas y precisas. Las marcas posteriores eran toscas, violentas y burdas. Esta progresión al revés no tenía sentido. Era como ver a una civilización retroceder, como si las herramientas más finas desaparecieran y fueran reemplazadas por métodos simples y desesperados. Cuando los expertos examinaron las capas de actividad en la cantera, encontraron que los egipcios dinásticos usaban cinceles básicos, cuñas de madera y fractura por fuego. El método de fractura por fuego es cuando los trabajadores calientan la piedra con fuego y luego salpican agua fría para hacer que la roca se fracture. Este método deja cicatrices irregulares y roturas desiguales. Estos cortes no podrían ser más diferentes de las marcas lisas y uniformes dejadas por el método desconocido anterior. El cambio no fue pequeño ni sutil, fue un colapso en la habilidad tan extremo que sorprendió a todo el equipo. Este declive sugería una verdad aterradora. La gente del Egipto dinástico no sabía cómo hacer las primeras marcas de cantera. No entendían los pozos más antiguos, las excavaciones más antiguas, ni los patrones de extracción más antiguos. No heredaron el conocimiento. Heredaron el desorden dejado después de que el conocimiento se perdió. Parecía que la sociedad que creó las marcas suaves había desaparecido mucho antes de que se construyeran las pirámides. Esta idea está respaldada por el fuerte contraste entre los cortes perfectos tempranos y los rotos posteriores. Los textos del Antiguo Egipto hablan de épocas anteriores destruidas por desastres. Algunos escritos hablan de inundaciones, fuego del cielo y tierras que se hunden en el mar. Estas historias normalmente se veían como mitos, pero al colocarlas junto a la evidencia de las canteras, comenzaron a aparecer fragmentos de un colapso real. Estudios geológicos muestran que el norte de África sufrió desastres masivos cerca del final de la última edad de hielo. El nivel del mar subió, el clima cambió y regiones enteras fueron transformadas. Estos eventos están comprobados, no son especulación, y crearon un escenario perfecto para que una civilización cayera y su conocimiento desapareciera. Cuando la inteligencia artificial comparó todas las fases de la cantera, el patrón fue brutal y claro. Cuanto más reciente era el trabajo, menor era la precisión. Cuanto más antiguo era el corte, más avanzada era la técnica. Este patrón es lo opuesto a lo que se supone que debe mostrar la historia humana. Sugiere declive, no progreso, pérdida, no crecimiento. Algo había interrumpido la cadena, algo había eliminado a los constructores originales y dejó a las personas posteriores adivinando lo que había antes. Y esta ruptura finalmente obligó a los expertos a enfrentar una posibilidad inquietante. Quizás el Egipto dinástico no fue el comienzo, quizás fue la consecuencia. Quizás los egipcios encontraron las canteras ya moldeadas por herramientas que nunca poseyeron. Quizás imitaron lo que encontraron sin entender nunca cómo se hizo. Asegúrate de hacer clic en las tarjetas en la pantalla ahora para ver más videos interesantes.